Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Luna, soy licenciado en Educación Primaria y maestro en Gestión de la Convivencia en la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Y el día de hoy voy a platicar con ustedes cuáles son las indicaciones oficiales sobre el proceso de evaluación y por tanto cómo asignar calificaciones para este primer trimestre de educación básica en México. Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que están aquí, les quiero dar las gracias e invitarlos a que se suscriban al canal. Normalmente subo videos para la comunidad escolar de la institución donde trabajo y también hay una lista de reproducción para el público en general, que es al que pertenece este video. Bien, vamos a comenzar. Hay mucha incertidumbre de cómo llevar a cabo el proceso de evaluación de este primer trimestre y por tanto la asignación de calificaciones. Debemos remontarnos al antecedente más cercano, que es el proceso de evaluación del tercer trimestre del ciclo escolar 19-20. En ese momento tuvimos ciertas precisiones por parte de la autoridad educativa, las cuales fueron tomar en cuenta la participación de los estudiantes, el portafolio de evidencias que ya no se pudo mostrar de manera física ya que no hemos regresado a clases presenciales, inclusive aquellos y aquellas estudiantes que no pudieron ponerse en contacto con sus maestros o maestras, se nos da la posibilidad de promediar primero y segundo trimestre para que se les dé la calificación del tercer trimestre. Entonces, con base en esto, vamos a tomar en cuenta cómo efectuarlo para llevarlo a cabo en este primer trimestre. Bien es cierto que todos esperábamos regresar a clases presenciales por lo menos en agosto o septiembre. Sin embargo, no ha sido de esta manera. Inclusive Campeche, que llegó a semáforo verde, no pudo llevar a cabo esta actividad. Por lo tanto, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, conjunto con la Dirección General de Desarrollo Curricular, han emitido una circular con fecha 6 de noviembre, donde señala claramente consideraciones, orientaciones pedagógicas y criterios para llevar a cabo la evaluación en este primer trimestre y posiblemente en los subsecuentes que corresponden al ciclo escolar 2020-2021. Y es precisamente esto lo que te voy a mostrar. Esta circular está dirigida a las secretarías de educación de cada entidad federativa de México, solicitando el apoyo, la difusión y la atención a la misma y se lleven a cabo las estrategias correspondientes para su implementación. En cuanto a las consideraciones para la evaluación, el 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales educativas y económicas, así como un sistema de semáforos por regiones, en el que se estableció que las escuelas podrán regresar a prestar sus servicios educativos hasta en tanto en la región en que se encuentran esté en semáforo verde. Con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus de COVID-19, se tomó la medida de suspender las labores escolares presenciales, lo que día a día ha representado un gran desafío para el sistema educativo nacional. El vínculo con la escuela y las maestras o maestros garantiza el derecho a la educación, organizando una jornada diaria de tal manera que se puedan mantener activos intelectualmente y en la medida de lo posible interactuar, con lo que contribuye a su bienestar emocional. En el contexto de la contingencia sanitaria, para garantizar el derecho a la educación, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con otras autoridades educativas estatales, se toma la determinación de iniciar el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, utilizando fundamentalmente la televisión, así como la radio, cuadernos de trabajo para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad, con el apoyo también del avance de las tecnologías, de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Se diseña y se pone en marcha la estrategia Aprende en Casa 2. La articulación de ambos componentes es lo que hace posible que las alumnas y los alumnos continúen sistemáticamente el estudio y avance en su proceso de aprendizaje. También considera que la oferta educativa se ha sostenido gracias al magisterio, que ha puesto en marcha acciones creativas para mantener el vínculo educativo.
tanto en aprovechar los contenidos de Aprende en Casa 2 y en dar asesorías pedagógicas por diversos medios, y de los cuales pueden identificarse al menos 3 medios de comunicación y participación entre estudiantes y docentes. Comunicación y participación sostenida. Es el seguimiento de la programación de Aprende en Casa 2 por algún medio, comunicación continua entre el titular del grupo o asignatura y sus alumnos o alumnas, participación en sesiones y la realización de las actividades didácticas indicadas. Un segundo es la comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor, que es un seguimiento ocasional de la programación de Aprende en Casa 2, una comunicación esporádica entre el titular del grupo o asignatura y estudiantes, entrega parcial de trabajos encargados. Y la comunicación prácticamente inexistente, que es la que no ve posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de cada estudiante. Y finalmente toma como consideración los referidos niveles de comunicación y participación se deben en gran parte a las diversas circunstancias familiares en las que viven las niñas, los niños y adolescentes, mismas que se expresan en desigualdad de condiciones, materiales para el estudio en casa, tales como el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad y la disposición de espacios adecuados en el hogar. Asimismo, influyen en esos niveles de vinculación factores de otro orden, como el tiempo disponible, las relaciones intrafamiliares, el interés o disposición de los adultos a acompañar a sus hijas, hijos o pupilos en el estudio o el nivel de comprensión que poseen sobre los contenidos escolares. Es de vital importancia tener las consideraciones anteriores en mente para saber cuál es el enfoque que vamos a llevar a cabo al hacer el proceso de evaluación y por tanto el asignar una calificación. Debemos empezar a romper este paradigma donde generalmente, no digo que todos o todas las docentes, sino generalmente vamos en el conteo acumulado de tareas entregadas o de conexiones realizadas y sobre eso emitimos un puntaje. Debemos de adaptar la evaluación a las circunstancias actuales, pero sobre todo retomar la función principal de la misma, que es obtener información para mejorar la acción educativa. En cuanto a las orientaciones pedagógicas para la evaluación, la primera es dar prioridad a la función formativa de la evaluación. La información obtenida mediante la evaluación es la base para identificar y modificar aspectos del proceso que obstaculizan el logro de los propósitos educativos. Ello implica pasar a segundo término su papel en la asignación de calificaciones, inclusive como medio de presión que suele ser predominante en la tradición escolar. Hay que darle sentido a la evaluación y la información que nos arroja. Segunda, indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Hay que investigar qué saben los y las estudiantes en lugar de poner en evidencia lo que no saben. Hay diversos saberes adquiridos durante el periodo de la contingencia sanitaria que no se consignan explícitamente en el programa de estudios, pero que constituyen aprendizajes relevantes para la vida. Opinión de las alumnas y los alumnos sobre sus propios aprendizajes, así como el de madres y padres de familia o tutores, quien es, en la medida de sus posibilidades, han asumido un rol muy activo en el proceso educativo de las y los educandos. Tercero, valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Hacer una evaluación individual. Aquí es importante tomar en cuenta el diagnóstico, ya que ese fue el punto de partida de cada estudiante, y con base en esa valoración podemos vislumbrar el resultado final. Se tienen que considerar como positivos los avances parciales, aun cuando no se alcanzara el resultado ideal. Cuarto, considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. Sería injusto atribuir a la irresponsabilidad o falta de interés del adulto el que el niño, la niña o el adolescente tenga un bajo nivel de involucramiento,
o el escaso avance en su aprendizaje. Quinto, asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente. La evaluación sin fundamento resulta arbitraria y muy probablemente injusta. Sexta, ser utilizada para mejorar el aprendizaje. La evaluación de la información para definir acciones de mejoramiento. Los resultados deben de analizarse con los mismos y mismas estudiantes, padres y madres de familia, así como con las autoridades escolares, para acordar acciones conjuntas y mejorar el aprovechamiento académico en la medida de las posibilidades. Finalmente, llegamos a los 12 criterios que nos marcan para llevar a cabo la evaluación de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Número 1. La evaluación estará a cargo del docente titular del grupo en el caso de preescolar y primaria. Sin embargo, para secundaria y las asignaturas especiales, también en nivel primaria, estará a cargo el docente que le corresponda tal asignatura. En caso de que no se cuenten con estas figuras, el área de dirección o supervisión escolar tomará esta función. Número 2. En el caso de los y las estudiantes con las cuales sí se haya podido establecer una comunicación continua y sostenida, asimismo este involucramiento óptimo de las actividades escolares, los criterios de evaluación serán como los marca el Acuerdo 1103-19. Número 3. Sin embargo, para aquellos y aquellas estudiantes con los cuales se haya tenido una comunicación intermitente y no haya una claridad en cómo otorgarle una calificación, para preescolar, en el espacio que dice observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje, se va a colocar la leyenda información insuficiente. Y para primaria y secundaria, en el espacio donde dice observaciones o recomendaciones del docente, también se colocará información insuficiente y se cancelarán con un guión los espacios correspondientes a las calificaciones de cada asignatura. Número 4. Para los y las estudiantes con los cuales no se pudo establecer comunicación, en los espacios de observaciones y sugerencias o el avance del aprendizaje en preescolar se va a colocar sin información. Y para los casos de primaria y secundaria, de igual manera en el espacio de observaciones o recomendaciones del o la docente, se colocará sin información y de igual manera se cancelarán los espacios correspondientes a las calificaciones por medio de un guión. Número 5. Las calificaciones o valoraciones que se emitan en este periodo o inclusive en los subsecuentes serán preliminares, ya que las calificaciones finales se asignarán al concluir el ciclo escolar 2020-2021 conforme a la norma correspondiente lo dicte en ese momento. Número 6. Los y las estudiantes que por traslado soliciten una valoración en la nueva escuela, esta será a cargo del docente que recibe a ese estudiante. Número 7. Los contenidos de formación cívica y ética de primero y segundo grado, así como lo trabajado de vida saludable en los 6 grados de educación primaria, son considerados como aprendizajes integrales, los cuales tienen que ser fortalecidos como principios éticos y valores que deben de ser desarrollados y consolidados en cada uno de los estudiantes. Número 8. Los resultados de las evaluaciones tendrán que ser dados a conocer a los padres, madres de familia o tutores en los periodos establecidos según lo marca el calendario escolar, donde se tiene como fecha límite el 30 de noviembre de 2020. Las boletas de calificaciones o la manera en que se le den a conocer estos resultados a los padres, madres de familia o tutores ya corresponderá a la organización de cada escuela, de tal manera que se pueden utilizar diferentes medios digitales y electrónicos para hacer llegar esta información. Número 10. Garantizar que la comunicación de estos resultados llegue a todas las personas, de tal manera que se piense qué estrategia es más funcional y cuál está al alcance de todos. 11. Aquellas familias que deseen sugerencias, estrategias u orientaciones específicas
de cómo mejorar el aprovechamiento de cada uno de sus hijos o hijas, pueden acercarse directamente con cada docente, de tal manera que se brinde un espacio y un horario para que sean atendidos. Y finalmente, número 12. Cuando sea imposible entregarles de manera digital a las familias los resultados de las evaluaciones, se puede acordar con la autoridad escolar cómo se les puede entregar de manera física, cuando sea posible, además de tomar las medidas de seguridad correspondientes. Finalmente se menciona que este oficio circular tiene efecto a partir de su emisión, que fue, como lo reiteró, con fecha 6 de noviembre de 2020. Por lo tanto, lo tienen que considerar para las evaluaciones de este primer trimestre. Espero les haya gustado y sobre todo les sea útil esta información. Les invito a que me sigan en mis redes sociales como son Twitter, Instagram y TikTok. De hecho, la circular completa la voy a subir en Twitter. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao.